¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Derechos en Pugna. El pasado 3 de septiembre, el presidente de la República, en uso de sus facultades, y de sus facultades nuevas, presentó de manera preferente, es decir, antes que cualquier otra iniciativa para que sea abordada en el Congreso, al Senado de la República una iniciativa de ley para la protección de niñas, niños y adolescentes. Hoy vamos a hablar brevemente de esta ley, pero de manera muy específica de algunas de las cosas que la ley no abordó. Hoy en Derechos en Pugna vamos a hablar de los derechos de los niños y niñas con discapacidad. Bienvenidos. Y justamente para abordar este muy importante, además de interesante tema, hoy la verdad tengo el honor de que estén aquí conmigo en el estudio. En primer lugar, Katia de Artigues. Debería decir la licenciada Katia de Artigues, pero es Katia Artigues. No, Katia es muy famosa, sí. Es una periodista muy activa y además es integrante de una organización, de una asociación que se llama Comunicación para la Inclusión. Así es, y soy madre de un niño con discapacidad también. Qué bueno, o sea, más autoridad para hablar de esos temas, creo que no se puede, Katia. Bueno, pues he trabajado mucho al respecto, he estudiado mucho, he aprendido mucho en estos últimos años. Mi hijo Alan tiene 8 y la verdad es que no tengo una maestría oficialmente, pero sí he aprendido mucho de niños con discapacidad y obviamente me he metido mucho al tema de derechos y luchar por ellos y que Qué se bueno. conozcan. No sé cómo te agradezco que estés aquí. No, gracias a ti por la invitación. Y está también con nosotros el maestro Adalberto Méndez. Adalberto es consultor y especialista en derechos humanos y discapacidad. Así es. Entiendo que también de una organización civil, de una asociación. Yo de hecho soy catedrático en México y en Estados Unidos sobre derechos humanos y discapacidad y he hecho mucha investigación al respecto y también tengo familiares con discapacidad, entonces no me es ajeno el tema. Qué bueno, ¿no? Muchas gracias, Adalberto, se lo agradezco mucho. Pues yo empezaría preguntándoles esto, a ver, ¿de qué iba esta ley o esta iniciativa que entiendo está todavía detenida en el Congreso, ¿no? Creo que la Cámara de Senadores la aprobó, la mandó a diputados, ahí se le hicieron una serie de... Pues todavía no sabemos a bien qué cambios se les han y ahí hecho, está parada. Pero al parecer sí le van a hacer cambios, sobre todo por la presión que están ejerciendo muchas organizaciones, llamémoslo de derecha, ¿no? Para quitarle derechos sexuales, sobre todo a adolescentes. O sea, el tema de los derechos sexuales es lo que está provocando. A los grupos de derecha. ¿Y por qué? ¿Qué tipo de derechos la ley les otorgaba? Básicamente es el reconocimiento a poder tomar conciencia sobre el ejercicio pleno de los derechos reproductivos y sexuales. Los grupos de derecha, sin duda alguna, han saltado al respecto y han mencionado que, bueno, que no quieren esa libertad de tal manera por considerarse peligrosa o irresponsable al momento de darle plena decisión. Pero responsable es no educar a nuestros niños. Pues sí, pero bueno. yo también creo eso. Ese es el Además, no podemos decir que la realidad no te bofetea todos los días en la cara. Tenemos una cantidad enorme de embarazos adolescentes, etcétera. Pero lo que abre esta discusión para nuestro tema es muy bueno, porque había un acuerdo en diputados de que llegando al Senado ya no se iba a cambiar. Y como es una iniciativa preferente, como sabrán, esta ley tiene que pasar pues en fast track, rapidísimo, por no decir otra palabra. Y tienen 30 días para procesarla, sacarle todo, y hay una prisa adicional, porque si no, no podría tener presupuesto para el año que entra. Entonces estamos ahorita en las negociaciones y esa controversia abrió que puedan entrar más cambios de discapacidad. Es importante recordar que esta es la primera vez que el presidente Peña utiliza esta facultad constitucional para emitir una iniciativa preferente. El plazo para emitir justamente el primer dictamen era de 30 días, ya lo emitió senadores, ahora está en Cámara de Diputados y justamente como bien comenta Katia, el tema es platicar y que se hagan este tipo de adecuaciones. No es por ser grosero ni mucho menos, pero la iniciativa original estaba terrible, tenía bastantes omisiones y la verdad... ¿Qué busca esta ley? Yo quisiera, nada más para que el auditorio esté medio enterado, ¿esta ley qué buscaba? El título suena muy bonito, pero luego la verdad estas leyes que dicen estas cosas acaban sin decir nada.
¿no? En Entonces, términos, ¿qué decía? En términos generales, busca generar un sistema de protección a niños, niñas y adolescentes y busca regular de manera muy específica Un sistema de protección derechos. que no existe. El tema es que prácticamente sí, el DIF tenía ciertas atribuciones de este sistema. Se busca crear una procuraduría nueva únicamente para la defensa de niñas y niños y adolescentes y se crea un sistema nacional, evidentemente, con cierto presupuesto. Ahora, el DIF ya tenía ciertas atribuciones. Lo que buscan es que esta nueva procuraduría y el DIF coadyuven en este nuevo sistema nacional. Y estos son para niños y la protección de sus derechos, digamos, en sentido amplio. Así es. Ahora, ya se cambió hasta el nombre de la ley, Así es. porque originalmente el presidente lo mandó para la protección de niñas, niños y adolescentes, y ahora se llama para los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque también estamos O en sea, el se le marco... quitó la palabra de protección. Protección, sí, Ajá. porque lo que hay que garantizar son los derechos Ok. de los niños, niñas y adolescentes. Y también viene en el marco de algo muy importante. Hace ya 25 años, por estos días, nació la Convención por los Derechos del Niño. Ah, ok. 25 años. Ajá. Y desde entonces De la ONU. México, de la ONU. Exactamente. Exacto. Y desde entonces México tenía pendiente hacer una ley que armonizara con la Convención. Y es un poco de lo que se trata, de ver a los niños. De acuerdo, hay niños vulnerables. Por ejemplo, vamos a hablar de niños con discapacidad que están en una condición de vulnerabilidad. Pero no todos los niños son vulnerables. Y también tenemos que ver a todos los niños. Así es. ¿Y debe ser la misma ley la que ve a todos los niños? Sí. Ahí, ¿por qué no? ahí el tema es, Katia toma un tema troncal y creo que es relativamente importante para la discusión. Y eso es que la Convención de los Derechos del Niño es el instrumento históricamente más ratificado en Naciones Unidas. Solamente hay 2 países de Naciones Unidas que no han ratificado este instrumento, que es Estados Unidos y Somalia. Los otros dos, todos los demás, de los 193 miembros de Naciones Unidas, 191 ya lo ratificaron. Somalia, me puedo imaginar por qué, con el tema que hay de las niñas y las cosas que les hacen cuando van a volverse adolescentes. Así es. Sí, así es. Estados Unidos debe ser algún asunto de política o presupuesto. Pues es que ellos impulsan convenciones, pero luego nunca las ratifican, Para ¿verdad? no Sobre todo comprometerse. el tema legal en Estados Unidos, para ellos la firma de un tratado internacional es, como lo dicen en inglés, political commitment, es un compromiso político. Pero ellos ya tienen leyes internas y siempre ha sido esa justificación. Lo mismo pasa con la Convención de Discapacidad. No han querido ratificar el instrumento de la Convención de Discapacidad porque tienen leyes internas que, según ellos, no necesitan complementarse con la Convención, como el American Disabilities Act, por ejemplo. ¿no? Ok. Ahora, yo un problema, ya para que nos metamos a nuestro tema, que me preocupa con esta, se habla de una ley de derechos de niñas, niños y adolescentes. Pues los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben de ser los mismos del resto de la sociedad, con una protección, en todo caso, mayor por el supuesto bien que se protege, que es el interés superior del niño, Efectivamente. sobre todo en condiciones adversas. ¿No? Así es. Tendría que estar como planteada de esa manera, siento yo. Sí, pero no, es decir, tendemos a ver a los niños como menores. Seguimos hablando muchas como- veces de menores, ¿no? Sí. De menorcitos, que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Y la Convención por los Derechos de las Niñas plantea la importancia de que los niños tengan voz y voto sobre sus vidas. Claro, de acuerdo a su edad y a su nivel y etcétera, pero es en el interés de crear realmente una ciudadanía que debemos aprender a ver a los niños de otra manera y sí escucharlos. Exacto. No, bueno, yo desde que me volví papá aprendí que no tengo a nadie inferior. Que el que sean chiquitos no quiere decir ni que disfrutan las mismas cosas, de otra manera si quieren, y que no saben y que no aprenden igual que lo hace uno. Es una forma, creo que ya medio anticuada de ver a los niños, ¿no? De hecho, la Convención de los Derechos del Niño es justamente eso. Habla de la participación del niño en la toma de decisiones, no nada más en temas de carácter procesal, sino en todo lo que tenga que ver relativamente a su vida. Creo que podemos empezar la plática tomando en cuenta el estándar y la definición que la Convención establece sobre el niño, parece que es muy todo bien. menor de 18 años, ¿no? Lo hace general. O sea, no hace una distinción entre niño, adolescente, Aunque puberto. se hablaba, ¿no? Que a Exactamente, partir de los 12 preadolescente. años son adolescentes, ¿no? También. Pero eso ya es un tema de aquí. Ah, de aquí. La Tú Convención dices de los la Derechos del convención. Niño Ya entendí, jamás perdón. menciona una definición de adolescente. Dice que niño es todo menor de 18 años y se acabó. Y arregla este tipo de vicisitudes a nivel de localidad, de legislación nacional, al mencionar
Si existieran algunos supuestos por los cual la mayoría de edad se tiene que reducir, es a cuestión de carácter local. El ejemplo más claro es la emancipación, ¿no? En México. Un menor emancipado, si bien es cierto la edad de legal o de mayoría de edad son los 18 años, un menor emancipado adquiere relativamente o parcialmente su mayoría de edad antes de los 18 años por ciertas circunstancias, ¿no? De acuerdo. Eso lo contempla también la propia Convención de los Derechos del Niño. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué le faltó a la ley? Bueno, a ver, tenemos 3 días en este programa. Ya, nos arrancamos. Grandes temas para meternos en No, lo que ya queremos. sé, estoy bromeando. Primero, en materia de niños con discapacidad, la iniciativa preferente no contemplaba siquiera en su exposición de razones la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Por qué es importantísima esta convención? Y yo hablo de la convención todos los días, a todas horas, cada vez que me permiten. Pues porque cambia el paradigma para ver a las personas con discapacidad. A raíz de la convención que además México propuso al mundo, gracias a Rincón Gallardo, la discapacidad no es vista como algo del individuo, sino social. ¿Me explico? O sea, ya no vemos para decirlo en palabras muy sencillas, ya no es ver a la persona con discapacidad, ¿qué le hacemos a este como un pobre problema discapacitado para que se integre al mundo de nosotros los normales? Sí. Sino, ¿de qué manera creamos una sociedad que nos abrace Incluyente, a todos? plural, incluyente. Exacto. O sea, si tú haces una construcción accesible de inicio, pues luego no tienes que hacer parches, rampas y todo el mundo puede circular. Si haces escuelas incluyentes, no tienes que hacer escuelas especiales, sino necesitas proporcionar, eso sí, apoyos y se me olvida, ajustes razonables, que es algo que contempla la convención, que son, pues eso, apoyos que necesitan las personas con discapacidad, en este caso los niños con discapacidad, para acceder a los derechos en el mismo ámbito que los demás niños y niñas, para que no sigamos creando guetos, que es lo que seguimos haciendo en México y en muchas partes del mundo, para que no sigamos enseñando a los niños sin discapacidad que la vida es de los sin discapacidad, ¿sabes? Sí, Eso. claro. La convención, y creo que Kate lo menciona Ahora, muy una pregunta, esta efectivamente. es la Sí. Convención de las Personas con Discapacidad. Así es. ¿La Convención de los Derechos del Niño incluye el tema? Sí lo incluye, lo incluye de hecho en su articulado, y creo que para efectos de nuestro tema resultan relevantes el artículo 23, 24, 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño, que son los que tendrían de cierta manera importante incidencia en el tema de derechos de los niños con personas con discapacidad. Ahora, la Convención de las Personas con Discapacidad tiene un artículo específico sobre niños con discapacidad. Ese es el artículo 23 de la Convención. O sea, esas convenciones sí se comunican. Completamente. Además de que la Convención, si bien es cierto, es un cambio de paradigma, es una evolución. El primer modelo existente en discapacidad fue el modelo de prescindencia, que es una persona con discapacidad tenía que ser vista como algo a lo mejor no útil, entonces se le segregaba de la sociedad por no serle útil a la sociedad. El modelo de prescindencia evoluciona a un modelo médico, que es, como tienes una discapacidad, te tengo que curar para que tú puedas embonar en mi sociedad. Y el modelo médico evoluciona una tercera vez a este nuevo gran modelo, que es el modelo social de la discapacidad. Es un problema mío, sociedad, el que Exacto. todos podamos Yo me adapto formar a ti parte. porque la Está muy discapacidad bien. no me es ajeno a la Pues que sociedad. además me suena que Exacto. es el modelo de una democracia, si de veras nos queremos creer que vivimos Claro, en una. porque ¿no? además todos vamos hacia la discapacidad, Hugo, porque Sí. vivimos cada vez más años. Acabamos de tener un programa, todos de ¿Ah, hecho, sí? de adultos mayores Exacto, o de la tercera edad. exacto. Estadísticamente Pues, claro, todos somos como tendremos- miopes, ¿no? O sea, Pues mira, no por le lo invertimos menos- a dónde vamos. O sea, Por lo menos muy poco inteligentes, porque Sí. nos va a costar más caro. Si tú un edificio, y así puedes hablar de una ley, puedes hablar de una escuela, la contemplas inclusiva y accesible desde un principio, no te cuesta más, Claro. porque está dentro del diseño. hablemos Si le quieres hablemos hacer de un estos parche, temas en específico, nada más que es tiempo de nuestro corte. Hablábamos pues de un nuevo concepto, un nuevo paradigma en general para las personas con discapacidad. Vamos específicamente a los niños con discapacidad. ¿En qué mundo estamos? O sea, ¿cómo está México en el tema de los niños que tienen alguna discapacidad? Pues yo Yo diría desde que... ahí ya me imagino que ya hay un problema, Sí. porque información no existe. No hay muy poca. Y mira, el Teletón ha hecho muchas cosas. Gran parte Muchas de cosas ella... favorables, dices tú. Pues yo creo que sí.
y también ha hecho que el Estado se haga pato, por decirlo claramente, en muchas cosas que son su responsabilidad. Pero tendemos a ver a los niños con discapacidad como hay que rehabilitarlos y nos quedamos hasta ahí. Cuando tú le dices a alguien, te voy a rehabilitar, le estás diciendo te quiero en la sociedad. Entonces hay que crear todos los pasos subsecuentes para que se integren. Y un paso muy importante es la educación inclusiva, por ejemplo. Hay todavía mucha ocultación. Te voy a dar un ejemplo que es terrible. Hay una norma oficial mexicana que regula actualmente los albergues y centros de asistencia, o sea, a los DIFs y a los particulares, que dice que no se aceptan niños con discapacidad, comillas, dependiente. Por loco que esto sea, que además no está definido dependiente, lo que estamos haciendo son guetos. Los niños con discapacidad suelen crecer entre niños con discapacidad y nada más. Y no estamos haciendo inclusión en la sociedad. ¿Las escuelas privadas, por ejemplo? Muy pocas, las que hacen. quieren, sí, porque la SEP no las puede obligar, y las escuelas públicas sí hay un sistema, pero es muy poco. Se calcula que el 50% de los niños con discapacidad en México no van a la escuela. O sea, estamos hablando de una emergencia, yo siempre digo. Y perdón que lo ¿no? ¿se tiene idea de qué tamaño de población es esto? No, bueno, cálculos. No, pero es que ese tema es importante. Yo recuerdo el asunto de Casitas del Sur, ¿no? Un asunto que verdaderamente preocupó a México por la situación que significó. Sí. Cuando le preguntan al titular para saber cuántos niños tenían esas instituciones, su respuesta fue: no tenemos certeza del número exacto. Ni de los que tenían su propio albergue. No. Exacto. O sea, Casitas del Sur fue una coincidencia que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Bueno, como ahora el otro de Michoacán. Exactamente, Mamá Rosa. Entonces, creo que el primer problema es ese. No existe verdaderamente un monitoreo efectivo por parte del Estado de cuántos niños tienen en estos centros de asistencia social. 2, si no saben ni cuántos tienen, menos de las condiciones en las que viven. Y 3, la convención es clara. Busca vida independiente y justamente inclusión a la sociedad. Un albergue lo que hace es segregar y lo que hace es sacar al niño con discapacidad. Lo tiene, como bien decías, únicamente sí, con niños con discapacidad. Dándoles un servicio en un gueto. Exacto. Y al final no es lo mismo integrar que incluir. O sea, hay una gran confusión en el término. Incluir es verdaderamente que una persona con discapacidad pueda convivir y tenga las mismas oportunidades que una persona que no tiene discapacidad. Ahora, estamos hablando de la discapacidad sin sentido muy general, como muy conceptual. No cada discapacidad, o por lo menos ciertos tipos de discapacidad, requieren especial. Necesitan apoyos ¿no? específicos, sí, claro. Mira, o sea, el artículo 3 de la Constitución dice que todos tienen derecho a la educación, no dice menos los niños con discapacidad, claro. ¿no? Entonces hay que ver a la salud y a la familia, a y todo. a un montón de cosas. Entonces lo que tenemos que ver es cómo sí pueden tener acceso a esos derechos. Y sí se necesitan apoyos según la discapacidad, sí se tiene que hacer algo más o menos individualizado, como se debería hacer con cualquier niño además. ¿Y por qué, por ejemplo? Porque por eso te preguntaba yo de las escuelas privadas. Sí, sí. ¿Y por qué la SEP no les pone una directiva de por lo menos tal porcentaje? Se suena feo que lo voy a decir, sí, cuota mínima de niños con discapacidad. Pues estaría genial, pero para eso tenemos que cambiar la Ley General de Educación. Ahí el tema, yo soy enemigo de las cuotas, porque el tema de las cuotas ya se hizo en Sudamérica para el tema de contratación y el resultado fue adverso. O sea, no creo que sea un sistema de cuotas, sino verdaderamente generalizar la obligación de impartir educación a niños o niñas o personas con o sin discapacidad. Punto. Yo quiero hacer 2 clarificaciones. La primera, la Convención en su artículo 2 menciona 2 conceptos importantes: ajustes razonables y diseño universal. Los ajustes razonables es verdaderamente adecuar el entorno, el medio ambiente, justamente para que una persona con discapacidad pueda acceder de manera total. ¿Qué es lo de razonable? Razonable es... Los ajustes, ¿no? Ajustes, o sea, una rampa que a lo mejor los planes de estudio no solamente sean para personas únicamente sin discapacidad, sino que también se pueda capacitar al docente para que pueda enseñar de manera accesible. O darle a un niño ciego una regleta en braille para que pueda tomar apuntes. Así es. Eso es un ajuste razonable. Así es. O que las computadoras puedan incluso leer textos para personas que son ciegas, ¿no? Eso es un ajuste razonable. Y diseño universal es algo verdaderamente a lo que se debería buscar, que todo se diseñe de manera universal, general, para todos, no para ciertos grupos que no tienen discapacidad. Ese sería el primer punto. Y ahora, regresando al tema de educación. Cuando estuvimos haciendo esta revisión de la ley para la iniciativa preferente del presidente Peña, nos dimos cuenta que el artículo 43 de la Ley General de Educación menciona la obligación para impartir educación especial únicamente hasta nivel básico, lo cual le taponea de manera triste y alarmante la posibilidad de un niño con discapacidad Pero de te acceder voy a dar lo una que buena nos hace. noticia.
si atendemos la reforma en materia de derechos humanos, la convención, y claro. más en tema de niños, prevalece sobre una ley secundaria como puede ser la ley de educación. Sí, Completamente. pero hay que armonizarlo, porque si no te topas con la norma específica que impidió que una niña con síndrome de Down que salió del albergue de Mama Rosa pudiera estar en el DIF por esta norma que dice que no se admiten niños con discapacidad dependiente. No puedes andar con la convención por la vida diciendo, Exacto. A ver, sí, exacto. Y además el artículo primero, si bien es cierto, se modifica con la reforma de 2011 para buscar un estándar de discriminación verdaderamente importante. Ya existe también un estándar mencionar que la negación de ajustes razonables constituye discriminación. Exacto. De entrada, creo que el primer paso es, uno, empezar a capacitar en todos los niveles de gobierno sobre el concepto de ajuste razonable, porque me parece que no queda claro. Y la segunda es, tenemos que migrar de un modelo de educación especial a un modelo inclusivo. Punto. La educación especial segrega, Okay. la educación y eso inclusiva claramente no lo toca. Así es. Seguramente esta no ley. lo tocaba, No ya lo lo tocaba. tiene, sí tiene garantizar educación a todos los niveles, sin embargo no dice cómo. Muchos legisladores nos dicen es que la ley no puede obtener todo. Bueno, vamos por un cambio a la Ley General de Educación, pero sí debería haber el qué y el cómo, el remedio y el trapito. O sea, sí tienes que tener fuerzas, claro. en la ley que braille, que es necesario Sí. braille, que es necesario, por ejemplo, intérpretes en lengua de señas para personas sordas, niños sordos, que es su lengua materna, o sea, no es una opción, su lengua materna es la lengua de señas mexicana. Apoyo a docentes, capacitación a docentes, ajustes curriculares dentro del aula, o sea, sí se puede. Hay una experiencia internacional probada. En España, el 80% de los niños con discapacidad están en aulas regulares. Así es. Nos llevan 20, 30 años, pero vaya, tenemos que encaminarnos hacia allá. Por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿es solo el tema educativo lo que haría falta en esta ley? Es en general, pero aparte retomando ese punto, el Estado tiene que ver que migrar a un modelo inclusivo, en vez de estar haciendo albergues e instituciones especiales, es mucho más barato a largo plazo. O sea, presupuestalmente se ahorraría muchísimo más dinero si migra a un modelo de inclusión que estar creando instituciones únicamente que busquen segregar o educación especial. Eso es ahorita es en materia de educación, pero también tenemos que verlo en materia de oportunidad laboral. Los niños no van a ser niños toda la vida. Algún día serán mayores de edad y ese día tendrán que buscar trabajo. 2, reconocimiento de la capacidad jurídica. Tenemos un gran atraso en materia de interdicción en México. La interdicción verdaderamente está regulada, pero de manera deplorable, y estamos ahorita justamente buscando ese debate. La ley busca, si bien es cierto, proteger niños y niñas, hay que entender que ellos algún día dejarán de ser niños y niñas. Y tenemos que procurar desarrollar esas potencialidades cuando dejen de ser niños. También está la recopilación de datos, tenemos muy pocos datos, Así es. como decía él, o sea, si no tenemos datos de niños, que yo llamo regulares porque qué diablos es normal, yo no uso normal más que para la estadística, necesitamos tener datos mucho más puntuales, seguimientos mucho más puntuales. Tenemos que tener, por ejemplo, algo muy importante que nosotros proponemos, que es la percepción de discapacidad. La ley contempla que si tú no sabes si un niño es niño, mejor pues consideras que es un niño para garantizarle sus derechos. Imagínense ustedes que tienen un niño que crece y que uno como padre o madre sabe que tiene una discapacidad, pero quizá hay una larga peregrinación para que te den un diagnóstico. De aquí a que tienes un diagnóstico puedes acceder a los derechos. Entonces nosotros queremos que se consigne la percepción de la discapacidad para que Suficiente estos para que niños se dé. puedan acceder a los derechos, no como algo discriminatorio, evidentemente, sino de garantizar derechos. Y también otra cosa muy importante que es, hace poco, gracias a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, no es una convención cualquiera porque tiene afortunadamente un método como de examen y de implementación. Entonces el Estado tiene que ir cada determinados años a decir cómo está implementando la convención con informes sombras de la sociedad civil. Acaba de sacar su primera bola de recomendaciones. El comité de expertos de la convención. De la ONU. De la ONU. Y acaba el 3 de octubre, a finales de septiembre, o sea, de veras muy poco. Y bueno, hay algo que se ha leído como crítica al Teletón. En realidad es una crítica al Estado mismo. El Estado debería ser el responsable de rehabilitar a todos los niños, niñas y adolescentes, incluso adultos que llegan a tener una discapacidad por un accidente. Y eso implica presupuesto. Como todos los cambios que estamos diciendo de capacitar, implica presupuesto.
pero los niños y niñas de México con y sin discapacidad lo merecen, porque los niños sin discapacidad merecen crecer en un ambiente de niños con discapacidad para aprender que la sociedad es diversa. Claro. Entonces, nuestra siguiente lucha va a ser, obviamente, por esta ley, por la otra ley, pero también porque haya un presupuesto adecuado y porque haya números adecuados. Ahorita no podemos trazar políticas públicas adecuadas porque no sabemos cuántos niños hay con discapacidad, Sí, complicado, ni personas. Entonces, bueno, y también tú sabes que si no hay dinero para el presupuesto es pura y vil demagogia. Además, yo creo que es importante, el Estado mexicano fue a las audiencias públicas en las sesiones del comité en Ginebra. Y la verdad es que la respuesta dio mucho que desear, ¿no? Pusieron como grandes logros haber cambiado a CONADIS de la Secretaría de Salud a la Secretaría de Desarrollo Social. Bueno, qué bueno, pero se necesita algo más que eso nada más. Sí. Y dos, el turismo inclusivo, que se está construyendo un parque inclusivo en Yucatán. Creo que la realidad la realidad y los problemas actuales no se solucionan con ese tipo de acciones, son parte de. Pero no es el punto principal. Y relativo al Teletón, también creo que el cambio de formato es importante. El estar bombardeando en medios un estereotipo de caridad y de asistencialista de una persona con discapacidad no la empodera. Y el punto es que la persona con discapacidad el día de mañana pueda efectivamente tener acceso a un trabajo, pueda desarrollarse plenamente y sea igual en condiciones que una persona. Sus derechos y libertades al igual que cualquiera. También por eso estamos proponiendo una obligación de los medios de garantizar información y la visión de una sociedad inclusiva donde los niños con discapacidad tengan acceso a todos sus derechos y no sigan pensando que es solo rehabilitación. Yo creo que el Teletón ha hecho mucho en ese tema, pero es una es una institución de la sociedad civil. El Estado tiene que garantizar que los niños con discapacidad sean vistos dignos, completos, capaces de hacer muchas cosas. Se nos acabó el programa, pero entonces los voy a revertir. Normalmente digo, ay, sí, espero que vengan pronto otra vez. Mejor yo se los dejo abiertos a ustedes. El momento en que haya un avance, haya un cambio en este sentido, o tengamos nuestra nueva ley, ¿por qué no de inmediato nos ponemos en comunicación y hacemos la segunda parte de este programa? Okay. Y para las demás leyes, Hugo. Lo que necesitas. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Katia. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su atención. Los espero el próximo martes 20:45 y a las 23 horas para la versión completa. Gracias.